Capítulo 1. La caída. El cielo se oscurecía mientras el vuelo 423 atravesaba las nubes cargadas. Los pasajeros estaban divididos entre aquellos que dormían profundamente y otros que veían películas o conversaban en voz baja. A medida que el avión se acercaba a una zona de intensa turbulencia, se encendieron las luces de advertencia y el piloto pidió a todos que abrocharan sus cinturones. Algunas miradas se cruzaron, inquietas, pero nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Minutos después, una fuerte ráfaga de viento sacudió la aeronave, obligándola a descender varios metros en un sacudón repentino. Los auxiliares de vuelo, experimentados, mantuvieron un tono calmado mientras orientaban a los pasajeros. Pero la situación escaló rápidamente cuando una segunda turbulencia, aún más fuerte, hizo que las luces parpadearan. El avión se balanceó violentamente, y el sonido de un crujido metálico resonó en la cabina, seguido de gritos y murmullos de miedo. En la cabina de mando, el piloto luchaba contra los controles mientras la tormenta los envolvía. Fue entonces cuando un destello iluminó el cielo y, en un instante, una explosión rasgó el lateral del avión, provocando un estruendo ensordecedor. La estructura de la aeronave se tambaleó, y el pánico se apoderó de todos los pasajeros. Apenas tuvieron tiempo de procesar lo que ocurría antes de que el avión comenzara a caer. El miedo al abismo era palpable en los rostros de los pasajeros, reflejando el terror de una muerte inminente. Marcos, un hombre de unos 40 años, ex militar y con experiencia en combate, estaba sentado cerca del ala. Cuando sintió la intensidad de la caída, su mente entrenada comenzó a calcular instintivamente lo que debía hacer para aumentar sus probabilidades de sobrevivir. A su lado, una joven llamada Renata se aferraba al asiento con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Ella era ingeniera en telecomunicaciones y aunque su mirada estaba llena de pánico, intentaba comprender la situación con ojos de técnica, consciente de que el control ya no estaba en sus manos. A su lado, Laura, una médica de emergencias acostumbrada a lidiar con situaciones extremas, intentaba calmar a un anciano que lloraba inconsolablemente. Le susurraba palabras de calma, luchando por mantener la serenidad ante la posibilidad de un desastre. Cada segundo parecía una eternidad mientras los pasajeros intentaban encontrar un asidero de esperanza. Pero en el fondo, todos sabían que estaban a un paso de un final trágico. El avión se precipitó por largos minutos. Entre gritos y el sonido del metal desgarrado por la fuerza del viento, Marcos indicó a quienes estaban cerca de él que mantuvieran los cinturones abrochados y se protegieran. Laura rezaba en silencio, pidiendo fuerzas para lo que estaba por venir, mientras Renata, entre sollozos, trataba de comprender mentalmente lo que le sucedía a la aeronave. Fue entonces cuando apareció la selva ante ellos. Las copas de los árboles se acercaban rápidamente y el impacto parecía inevitable. El estruendo de la colisión fue devastador, resonando en la jungla y sacudiendo los alrededores con la fuerza del golpe. Dentro de la cabina, los cuerpos fueron arrojados, los gritos y los gemidos se mezclaban con el sonido de objetos destrozados y estructuras que se rompían en dos. Cuando todo quedó en silencio, el avión estaba parcialmente destruido, esparcido en pedazos entre los altos y densos árboles. Poco a poco, algunos sobrevivientes comenzaron a moverse, aturdidos y confundidos, tratando de entender dónde estaban y qué había pasado. Había pedazos de metal retorcido por todos lados, el olor a combustible quemado y el sonido distante de animales salvajes que se alejaban de la zona del impacto. Marcos fue uno de los primeros en levantarse. Verificó sus propias heridas, constatando que estaba lo suficientemente bien para ayudar a los demás. Mirando alrededor, vio rostros familiares, personas que minutos antes estaban cómodas en sus asientos y que ahora enfrentaban la cruda realidad de una brutal caída. Laura estaba a pocos metros de él, ayudando a una mujer que parecía desorientada. A pesar de una herida profunda en el brazo, Laura se mantenía tranquila, orientando a quienes estaban en condiciones de moverse a ayudar a los más heridos. Renata, aún temblando y con el rostro cubierto de rasguños, también estaba consciente. A pesar del miedo, comenzó a buscar entre los restos, buscando equipos que pudieran ser útiles para intentar una comunicación o algún objeto que ayudara a improvisar un refugio temporal. Sabía que la radio de la aeronave probablemente estaba destruida,
pero no renunciaría a intentar encontrar algo que pudiera usar para enviar una señal. Durante el primer día, el impacto del accidente seguía siendo evidente. Muchos estaban paralizados, perdidos en sus pensamientos, intentando procesar la situación surrealista en la que habían sido arrojados. La selva a su alrededor parecía un gigante silencioso, observándolos sin piedad. La vegetación densa bloqueaba la vista del horizonte y el silencio era roto solo por el canto de algunos pájaros e insectos. La sensación de aislamiento era absoluta. Marcos comenzó a organizar al grupo, con una calma que impresionaba a los demás. Sabía que la clave para sobrevivir era actuar rápido. Organizó pequeños grupos de búsqueda, pidió a todos que ayudaran a recolectar agua y comida, y orientó a mantener limpio el lugar del accidente, para que los heridos pudieran ser atendidos. Aunque estaban heridos y conmocionados, los sobrevivientes encontraron algo de consuelo en la seguridad que él transmitía. A medida que la noche se acercaba, surgió una preocupación adicional: ¿cómo enfrentarían las horas de oscuridad en esa selva? Renata improvisó una fogata, con lo poco que encontraron entre los restos, y el grupo se reunió a su alrededor, buscando algo de calor y seguridad. La llama iluminaba sus rostros cansados y heridos, creando un contraste con la oscuridad que parecía acecharlos desde todos los ángulos. Laura se ofreció para hacer rondas durante la noche, verificando a los heridos y cuidando de que la fogata se mantuviera encendida. En medio del silencio, escuchaba el sonido de las hojas movidas por el viento y el murmullo distante de animales nocturnos que los observaban. Cada hora allí parecía extenderse al infinito, y el miedo a lo desconocido los mantenía despiertos. Cuando la primera luz de la mañana comenzó a iluminar la selva, todos sabían que la lucha apenas comenzaba. Continúa en el capítulo 2, La primera esperanza. Capítulo 2, La primera esperanza. Con el amanecer, la magnitud de la situación se hizo aún más clara. Los sobrevivientes despertaron exhaustos y doloridos y, con la luz del día, se dieron cuenta de que estaban en el corazón de una selva salvaje, sin ninguna señal de civilización o rastro de tecnología a la vista. Rodeados por árboles gigantes y vegetación densa, el avión había caído en un lugar completamente remoto, donde el silencio solo se rompía por el canto de los pájaros y el murmullo de algún arroyo cercano. Lo primero que hicieron fue evaluar los recursos. Los suministros eran escasos, solo algunas botellas de agua, un puñado de bocadillos que sobrevivieron al impacto y algunas mantas. Marcos, quien desde la primera noche había asumido un papel de liderazgo, rápidamente organizó al grupo. Sabía que la prioridad era encontrar agua potable y, si era posible, alguna fuente de alimento. Designó a algunos para explorar los alrededores en busca de ríos o frutas comestibles, mientras él y Laura, la médica, cuidaban a los heridos e intentaban montar un área de refugio para los más vulnerables. Laura, con su calma y profesionalismo, atendía a cada persona con el material improvisado que lograba encontrar, vendas hechas con pedazos de ropa y suturas precarias, pero eficaces. Renata, la ingeniera en telecomunicaciones, sabía que sin comunicación sus posibilidades de rescate se reducirían drásticamente. Sin embargo, al inspeccionar los restos del avión, confirmó lo que ya temía: el sistema de radio estaba destruido. Aunque frustrada, no dejó que la desesperanza la detuviera. Con la determinación que la caracterizaba, decidió registrar los restos en busca de cualquier equipo o pieza que pudiera reutilizar para improvisar una antena de emergencia. La idea era captar la señal más débil o, mejor aún, emitir una señal que algún avión o helicóptero pudiera interceptar. Durante la mañana, Marcos y algunos sobrevivientes caminaron por los alrededores, trazando un mapa mental del terreno. A unos 500 metros del lugar del impacto, encontraron un río. Aunque el agua parecía limpia, temían que pudiera estar contaminada. Laura se ofreció para purificarla usando el método más rudimentario posible, calentando el agua con piedras calientes. Todos entendían que debían racionarla al máximo: una sola enfermedad podría debilitar la ya frágil esperanza del grupo. Al mediodía, los sobrevivientes habían formado una especie de campamento. Lograron reunir los restos útiles de la aeronave y montar un refugio básico con los asientos y fragmentos de metal. Marcos reunió al grupo y habló con sinceridad.
Explicó que, aunque había esperanza de que alguien notara su ausencia y los buscara, debían prepararse para pasar varios días en ese lugar. La noticia cayó como un balde de agua fría, pero el tono sereno y firme de Marcos trajo cierto alivio. Laura, a su vez, también compartió algunas palabras de aliento, recordándoles que ya habían superado lo más difícil, sobrevivir al accidente. Renata se convirtió en la esperanza técnica del grupo. Pasó horas trabajando en la antena improvisada, usando cables, restos de circuitos y fragmentos metálicos. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, la tensión y el cansancio comenzaron a apoderarse del grupo. El hambre, la incomodidad y la falta de certezas generaron conflictos internos. Algunos cuestionaban las decisiones de Marcos, mientras otros simplemente se sentían demasiado abrumados para colaborar. Cuando el sol comenzó a ponerse y el aire se llenó con el sonido de los insectos y las criaturas de la selva, Renata tuvo una pequeña victoria, logró captar una señal débil, solo un zumbido. Aunque no era suficiente para comunicarse, esa señal era un indicio de que su invento podía funcionar. Con una sonrisa de esperanza, comunicó al grupo que aún había una posibilidad de rescate. La noticia trajo una chispa de ánimo, y todos se reunieron alrededor de la fogata para compartir algunas palabras de aliento antes de la noche. Sin embargo, la selva tenía otros planes. Durante la madrugada, la tormenta que los había sorprendido en el vuelo regresó con fuerza. El viento agitaba los árboles, y el sonido de la lluvia y los truenos se apoderó del campamento, amenazando con apagar la frágil fogata. Bajo la lluvia, Marcos y Renata protegieron el dispositivo improvisado, mientras Laura ayudaba a los heridos a refugiarse. Era otra noche en la que las fuerzas de la naturaleza parecían ponerlos a prueba. Cuando finalmente la tormenta pasó, los sobrevivientes estaban empapados y exhaustos, pero aún vivos, aferrándose a la tenue esperanza de que alguien, en algún lugar, captara su llamada de auxilio. Al amanecer, mientras el grupo se recuperaba de la noche agitada, Renata, con los ojos llenos de determinación, volvió a trabajar en su antena, sabiendo que esa pequeña señal era la única esperanza que les quedaba. Mientras la mañana avanzaba lentamente y Renata retomaba el trabajo en la antena, uno de los exploradores, Carlos, regresó con una expresión perturbada en el rostro. Parecía jadeante, como si hubiera corrido, pero no pronunciaba palabra alguna. Alarmado, Marcos se acercó a él y le preguntó qué había ocurrido. Con voz baja y temblorosa, Carlos contó que, al seguir el río un poco más allá, encontró marcas extrañas en el suelo y árboles rasgados, como si algo grande y desconocido hubiera pasado por allí recientemente. No eran huellas de un animal que él conociera, ni señales de otra cosa que hubiera visto antes. Al escuchar esto, el grupo se quedó en silencio, sintiendo que la tensión aumentaba. Los susurros de miedo comenzaron a resonar entre ellos, y la sensación de inseguridad volvió a instalarse. Renata detuvo lo que hacía, inquieta. Marcos intentó calmarlos, pero incluso él sentía una extraña inquietud. En el fondo, todos se preguntaban, ¿estarían realmente solos allí? ¿O había algo más, algo invisible y amenazante, observándolos desde la oscuridad de la selva? El silencio se apoderó del campamento, hasta que el sonido de una rama rompiéndose en las cercanías hizo que todos contuvieran la respiración. La selva, que hasta entonces parecía solo inmensa y aislada, de repente parecía estar llena de ojos invisibles. Continúa en el capítulo 3, Susurros en la oscuridad. Capítulo 3, Susurros en la oscuridad. La madrugada había sido una prueba de resistencia para el grupo. La tormenta de la noche anterior los había dejado exhaustos e inquietos, cada uno tratando de calentarse con las pocas mantas y ropa seca que les quedaban. Al amanecer, el campamento improvisado parecía más frágil que nunca. Sin embargo, entre los sobrevivientes había una determinación silenciosa. Todos sabían que con cada segundo que pasaba, sus probabilidades de supervivencia disminuían. Con los primeros rayos de sol, Marcos reunió al grupo para trazar el plan del día. Sabía que mantener a las personas ocupadas era crucial para evitar que el miedo los consumiera. Laura, la doctora, seguía atendiendo a los heridos, quienes sufrían con dolores e infecciones incipientes, agravadas por el ambiente húmedo y hostil.
Renata, con ojeras profundas y manos agrietadas, continuaba trabajando en la antena improvisada. Había logrado captar una señal débil, pero necesitaba algo más constante. Marcos organizó a los sobrevivientes en equipos de exploración para evaluar el terreno y buscar más recursos. Esta vez, Carlos, quien el día anterior había relatado las extrañas marcas en la selva, fue elegido para liderar un equipo que exploraría un tramo más alejado del río. Estaba dudoso, pero sabía que Marcos contaba con él. Mientras tanto, Laura se unió a un pequeño equipo para buscar plantas o raíces que pudieran usarse como alimento o medicinas. La selva era densa y asfixiante, cada paso requería precaución, y la vegetación alta parecía tragarse al grupo a medida que se alejaban del campamento. Carlos caminaba al frente, tenso y atento a cualquier movimiento. No podía olvidar las marcas que había visto antes, árboles con arañazos profundos y huellas que no coincidían con ningún animal conocido. Marcos y él habían discutido la posibilidad de que fuera obra de alguna criatura local, pero ambos sabían que, en el fondo, algo no cuadraba. Mientras exploraban la orilla del río, encontraron ramas partidas, como si algo grande hubiera pasado por ahí recientemente. Carlos se detuvo y llamó a los demás, señalando las marcas en el suelo. Eran huellas, pero extrañas, como si fueran de un animal que arrastraba las patas o garras pesadas. Ninguno de los sobrevivientes pudo identificarlo, y el silencio nervioso se fue instalando entre ellos. De regreso en el campamento, Renata finalmente logró un avance. Ajustando la antena, consiguió captar un sonido más claro en el radio. Con el corazón acelerado, llamó a los demás. Poco a poco, todos se reunieron alrededor del dispositivo mientras Renata intentaba ajustar la frecuencia. El ruido iba y venía, intercalado por un murmullo distante, una voz que parecía querer comunicarse, pero algo parecía bloquear la señal. El grupo, ansioso y nervioso, esperaba algún mensaje, una señal de rescate, pero lo que escucharon fue algo inesperado. Entre el ruido, la voz se volvía cada vez más clara, aunque difícil de entender. Eran solo palabras sueltas, pero formaban una frase incompleta que dejó al grupo helado. Cuidado, ellos no están solos. Estas palabras resonaron en el silencio, y nadie supo qué pensar. Marcos intentaba mantener la calma, pero sentía el mismo escalofrío que el resto del grupo. Mientras procesaban ese mensaje enigmático, un fuerte crujido sonó desde el borde de la selva, como si algo hubiera pisado una rama. Todos se giraron hacia el sonido. La selva parecía más oscura y densa que durante el día, y la sensación de ser observados aumentaba con cada minuto. Marcos, que hasta entonces intentaba calmar al grupo, se dio cuenta de que debía investigar para que todos se sintieran más seguros. Pidió a Carlos y a otros dos que lo acompañaran. Armados solo con ramas y pedazos de metal de los restos, avanzaron lentamente hacia el origen del sonido. El silencio de la selva era casi asfixiante, y el ruido de sus propios pasos resonaba demasiado en medio de los árboles. Cuando se acercaron a donde habían escuchado el crujido, vieron algo que los dejó sin palabras. Entre las sombras, una figura oscura e imponente se movía silenciosamente, observándolos desde la distancia. No era posible discernir si era humano o animal, pero los ojos de la figura parecían brillar con un tono amarillento. Antes de que pudieran reaccionar, la criatura desapareció entre los árboles, sumergiéndose en la oscuridad. El grupo regresó al campamento en silencio, sin saber cómo contarle al resto lo que habían visto. Renata, quien observaba todo desde lejos, notó la expresión perturbada en sus rostros. Al relatar lo sucedido, el grupo entero se dividió entre la incredulidad y el pánico. Marcos intentó calmar a todos, recordándoles que el miedo podría hacerlos imaginar cosas, pero él mismo sentía que había algo extraño en aquella selva. Al caer la noche, nadie pudo dormir. Laura intentaba tranquilizar a los heridos, pero incluso ella parecía inquieta. Renata, que antes estaba absorta en su trabajo, se detuvo a reflexionar. El mensaje en la radio, las marcas en la selva y la figura sombría. Todo indicaba que quizás no estaban solos. Tal vez alguien o algo los observaba, algo que conocía cada paso que daban. Entonces, en medio de la noche,
Otro sonido resonó en la selva, pero esta vez era un sonido distante, casi como un aullido que parecía venir de todas direcciones. Los sobrevivientes se reunieron alrededor de la fogata, mirándose unos a otros con expresiones de miedo y desconfianza. ¿Sería algún animal salvaje? ¿O algo más? Carlos rompió el silencio. Relató más detalles de las marcas que había encontrado. Algunos árboles parecían arañados en patrones extraños, casi como si fueran símbolos. Recordaba vagamente leyendas locales, historias de antiguas tribus que creían en espíritus de la selva, entidades que protegían o maldecían a aquellos que invadían sus territorios. En ese momento, Renata sintió un escalofrío. Recordó algo que escuchó en el mensaje de la radio, una voz que decía no están solos. ¿Sería eso una advertencia? ¿Un presagio? La conversación fue interrumpida por un nuevo sonido, pasos lentos y pesados, provenientes de la oscuridad alrededor. La fogata parpadeaba, proyectando sombras que parecían bailar a su alrededor. Todos quedaron paralizados, atrapados en un miedo aterrador. Y entonces, sin previo aviso, la fogata se apagó, dejando al grupo en completa oscuridad. Marcos tomó la mano de Laura, tratando de guiarla, mientras Renata apretaba el radio contra su pecho, como si fuera su única conexión con el mundo exterior. En medio del silencio absoluto, un susurro reverberó en la oscuridad, bajo y profundo, como si la selva misma les hablara: ustedes invadieron, ahora no hay vuelta atrás. La voz parecía venir de todos lados, y el grupo quedó atónito, sin saber cómo reaccionar. De repente, la fogata se encendió con una pequeña chispa que había quedado. Cuando la luz volvió, se dieron cuenta de que estaban solos, pero una sensación incómoda persistía, como si algo hubiera dejado claro que su presencia ahí no era bienvenida. La tensión era palpable, y todos entendieron que aquella noche había sido una advertencia. Algo los vigilaba, algo que habitaba las profundidades de esa selva y que quizás no estaba dispuesto a dejarlos ir. Así, el grupo pasó el resto de la noche en alerta, con los ojos clavados en la oscuridad, sabiendo que, al amanecer, tal vez tendrían que tomar una decisión difícil: continuar en busca de un rescate o enfrentar la amenaza misteriosa que los rondaba, cada vez más cerca. Continúa en el capítulo 4. Los peligros de la selva. Capítulo 4. Los peligros de la selva. La noche había sido un caos. Después del apagón repentino de la fogata y los susurros en la oscuridad, los sobrevivientes no durmieron ni un solo minuto. La tensión en el campamento era palpable, cada uno permanecía en silencio, atento al menor sonido proveniente de la selva, que ahora parecía mucho más amenazante. Con cada crujido, el miedo se intensificaba. Algunos apenas podían contener las lágrimas, mientras que otros miraban fijamente hacia la densa vegetación, listos para cualquier cosa. Al amanecer, Marcos reunió al grupo. Sabía que, aunque el miedo era inevitable, debían tomar decisiones urgentes para asegurar su supervivencia. La selva nos está avisando, dijo con voz firme pero preocupada. Si queremos salir de aquí, necesitamos estar preparados y tomar precauciones. Laura, la médica, trataba de mantener la calma, pero sus manos temblaban mientras revisaba a los heridos. La humedad de la selva había empeorado algunas de las heridas y temía que las infecciones pudieran propagarse. Renata, con el radio aún en la mano, no dejaba de pensar en el mensaje de la noche anterior: no están solos. Aquellas palabras resonaban en su cabeza, aumentando su ansiedad. Decidió hacer una última revisión de su antena improvisada, con la esperanza de captar algo más claro o útil. Mientras tanto, Marcos organizó una nueva exploración. Esta vez, todos debían estar en alerta máxima. Carlos, quien había visto a la figura en la noche, insistió en ir, a pesar de que estaba visiblemente afectado por el miedo. Necesitamos respuestas, decía, casi como un mantra para convencerse a sí mismo. A medida que el grupo se adentraba en la selva, cada paso parecía retumbar en el silencio ominoso. Los árboles, altos y antiguos, parecían observadores silenciosos de sus movimientos. De repente, se toparon con un claro donde encontraron algo que heló sus corazones: símbolos tallados en la corteza de los árboles, extrañas figuras que no pertenecían a ninguna lengua o escritura que conocieran.
Los símbolos parecían recientes, como si alguien o algo hubiera estado marcando su territorio. De vuelta en el campamento, Renata captó un nuevo mensaje en el radio, pero era tan débil y distorsionado que apenas lograba entenderlo. Sin embargo, una frase fue clara: no provoquen, no entren más profundo. Esta advertencia dejó a Renata en shock. Se giró hacia los otros, que ahora miraban el radio con temor. El sol comenzó a caer, y la oscuridad volvió a envolver la selva. Esta vez, los sobrevivientes decidieron formar turnos para vigilar. Todos sabían que algo en la selva los estaba observando, y no estaban dispuestos a ser sorprendidos de nuevo. Durante la noche, los susurros y ruidos extraños regresaron, cada vez más cercanos, y todos se prepararon para lo que fuera. Cerca de medianoche, un fuerte ruido rompió el silencio. Un grito aterrador surgió de la selva, un sonido que ningún animal común podría haber producido. Era una advertencia, un recordatorio de que estaban invadiendo un lugar que no les pertenecía. La fogata apenas les proporcionaba un poco de consuelo. Marcos intentó tranquilizarlos con un discurso firme, pero incluso él sentía el terror de lo desconocido. Con una última mirada a la selva, supo que estaban al borde de algo terrible. Mientras la noche avanzaba, comprendieron que debían enfrentar el peligro o buscar otra ruta. Susurros en la oscuridad y símbolos misteriosos. La selva parecía tener vida propia, y los observaba de cerca, esperando su próximo movimiento. Continúa en el capítulo 5, la decisión final. Capítulo 5, la decisión final. El frío de la madrugada cortaba como cuchillas de hielo, infiltrándose en los huesos de los sobrevivientes y obligándolos a encogerse en sus refugios improvisados. El silencio de la selva, pesado e inquietante, parecía tener un peso propio. Cada respiración, cada movimiento, cargaba con una tensión, como si los árboles a su alrededor no solo los observasen, sino que supieran algo profundo e inconfesable sobre cada uno de ellos. La oscuridad de la noche parecía más densa de lo que debería, y con la primera luz del día, la selva parecía desafiarlos a seguir adelante. Marcos sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también un peso más profundo, algo que venía desde adentro. El frío no era solo físico. A cada segundo, recordaba decisiones del pasado que ahora parecían reflejarse en ese momento, como ecos. Había algo más en esa selva, algo más allá de la lucha por sobrevivir, algo que sabía que no podría evitar por mucho tiempo. Sus ojos estaban cansados, como si la misma selva estuviera susurrándole secretos que no quería escuchar. Necesitamos hablar, dijo, con una voz áspera que intentó mantener firme, pero que traicionaba la lucha interna. Tenemos dos opciones: nos quedamos aquí y tratamos de resistir hasta que llegue el rescate, o seguimos el río e intentamos encontrar una salida por nosotros mismos. Sabía que su decisión afectaría al grupo de manera irreversible, pero también sabía que no era la primera vez que tomaba decisiones que alteraban destinos. El peso del mando nunca fue fácil, pero ese momento parecía cargado de algo más. Laura, la médica, lo miró con los ojos cansados, como si ya supiera la elección que él haría. El cansancio no estaba solo en su cuerpo, sino en su alma. Algo más pesaba sobre ella, algo que intentaba esconder. Cada día que estamos aquí, más personas se enferman o se lastiman. Este lugar nos está matando poco a poco. No tenemos tiempo para esperar. Hablaba con una certeza que parecía venir de una comprensión más profunda, como si finalmente estuviera admitiendo para sí misma que estaba dispuesta a huir de algo, no solo de la selva, sino de una vida que la perseguía. Renata sostenía el radio, el hilo de comunicación con el mundo exterior, como si fuera lo único que aún la anclara a la realidad. Pero, mientras hablaba, Marcos notó una tensión en su gesto, como si intentara convencer a alguien, incluso a sí misma. Sé que tenemos oportunidades de captar una señal, murmuró, casi como si repitiera una frase que ya había dicho muchas veces en momentos anteriores de su vida. Pude escuchar una voz ayer: si tenemos un poco más de tiempo, pero sabía que el tiempo se agotaba, como si el pasado, que tanto quería enterrar, estuviera tocando a su puerta nuevamente. Carlos, que había pasado la noche explorando los alrededores, se acercó con una expresión tensa. La sombra que cargaba en su mirada parecía expandirse.
Ese sonido, las huellas y marcas que encontré. Algo nos está observando, dijo, con una voz baja, pero visiblemente perturbada. No parecía estar solo hablando sobre la selva. Hablaba de algo más, algo que lo rondaba desde el momento en que pisó esa tierra. No sé qué es, pero tenemos que salir de aquí. El miedo en su voz no era solo por lo desconocido. Era miedo a enfrentarse a las consecuencias de algo que había intentado escapar desesperadamente. Marcos respiró hondo, la decisión pesando sobre él más que cualquier otra cosa. Miró a cada uno de los demás, dándose cuenta de lo que quizás no quería admitir. Todos cargaban algo, un peso invisible que los mantenía atados a ese lugar, como si todos fueran cómplices de un destino compartido. Las decisiones del pasado se estaban convirtiendo en los fantasmas que lo seguían en ese momento. Después de una breve votación, la decisión fue tomada. La partida era inminente. El grupo dejaría el campamento, pero todos sabían que no habría retorno. Tomaron lo que pudieron cargar y, con pasos vacilantes, comenzaron a caminar. La selva los envolvía como un abrazo apretado, un laberinto que parecía cerrarse a medida que avanzaban. Cada paso era más difícil que el anterior, no solo por la vegetación densa, sino por la sensación de que algo los observaba, esperando. El silencio a su alrededor era casi ensordecedor, y el único sonido que podían escuchar era el de su propia respiración, pesada y tensa. Pasaron horas, pero no parecía haber fin para la caminata. El agotamiento comenzó a invadir sus cuerpos, y al mismo tiempo, una creciente tensión invadió el ambiente. Renata, una vez más, ajustó el radio. La estática respondió, rompiendo el silencio que se formaba a su alrededor. Se detuvo, con los dedos temblando mientras presionaba el botón, como si eso fuera su última esperanza de contacto con el mundo. Por favor, alguien nos oye, susurró, el miedo evidente en su voz. La respuesta vino no como una voz clara, sino como un susurro perdido en medio de la estática. Ustedes, no están solos. La frase fue interrumpida, pero el mensaje fue suficiente para hacer estremecer al grupo. Cada uno de ellos sabía que eso no era solo un mensaje del radio. Era algo más, algo que venía del pasado de cada uno. No estaban solos, y quizás nunca lo estuvieron. La sensación de ser observados aumentó, y Carlos comenzó a acelerar el paso, mirando hacia atrás repetidamente, como si algo lo estuviera cazando. Era como si se hubiera convertido en una presa, no solo de la selva, sino de algo más oscuro, algo que lo perseguía desde siempre. Las marcas que había encontrado anteriormente en el suelo ahora parecían formar un camino marcado para él. No huía solo de una criatura, huía de su propio reflejo, algo que siempre había ignorado, pero que ahora no podía evitar. Cuando el sol comenzó a ponerse, el grupo montó un campamento improvisado, la lucha contra la oscuridad ahora más simbólica que física. El fuego que encendieron parecía no dar suficiente calor, como si algo allí estuviera absorbiendo la energía de la llama. El miedo flotaba como una niebla sobre el grupo, y cada uno, en silencio, parecía cargar con un peso que no podía ser visto, pero que estaba allí, palpitando entre ellos. Entonces, el crujido. Un sonido claro y nítido en las sombras. La reacción fue inmediata, pero el grupo sabía que ya no estaban en control de la situación. Cada uno cargaba con un pasado que ya no podía ser escondido, pero que ahora salía a la luz. Renata, aún sosteniendo el radio, dio un paso hacia atrás, como si el gesto pudiera protegerla de algo invisible. Carlos, con el rostro marcado por la tensión, apretó una estaca improvisada en sus manos, como si fuera la única cosa capaz de apartar la amenaza que sentía. Y entonces, apareció el par de ojos en la oscuridad. Brillando en un tono amarillento, inmensos e inmóviles, observándolos con una calma aterradora. Como si supieran todo lo que cada uno había hecho. Como si supieran lo que cada uno cargaba en su corazón. Laura, la más tranquila hasta ese momento, agarró el brazo de Marcos, susurrando con una mirada de desesperación, «Corran». El grupo se levantó y corrió, sin dirección, solo moviéndose por instinto. Cada rama rota, cada hoja que rozaba sus cuerpos parecía un grito de advertencia proveniente de un lugar mucho más profundo. El sonido de pasos pesados los perseguía, como una marca, una caza lenta.
Cada uno sabía que no huían solo de una criatura, huían de las consecuencias de sus propios pasados. Algo que, de alguna manera, habían invocado. Cuando finalmente alcanzaron el claro, el silencio volvió, pero el miedo nunca se fue. Marcos miró alrededor, pero no podía librarse de la sensación de que estaban rodeados por algo que conocía sus secretos. Algo que los había seguido hasta allí, a ese lugar, a ese momento. La selva parecía estar llena de las sombras de sus pasados. De repente, la voz volvió. Baja, ronca, pero clara. Ecoando de todos los lados, como si estuviera en todos los puntos a su alrededor. Ustedes invadieron. Ahora, no hay vuelta atrás. Cada palabra parecía un veredicto. Y, en el fondo, Marcos lo supo. Habían sido llamados a ese lugar, no por azar. La selva no era solo un lugar hostil. Era una prisión, hecha para atraparlos, no solo físicamente, sino por las cadenas invisibles de sus propios pasados. Continúa en capítulo 6. El último susurro. Capítulo 6. El último susurro. La selva estaba viva, pero no de una manera que cualquiera pudiera entender. Ya no había aire, calor ni razón para lo que estaban haciendo. La sensación de ser cazados dejó de ser un miedo real y se convirtió en una certeza inmutable. Desde el momento en que pisaron esa tierra maldita, no había forma de escapar. No era una selva común. No era un bosque salvaje. Era un purgatorio, y todos lo sabían ahora. Marcos miró a sus compañeros, los rostros cansados, pero también vacíos. Cada uno sabía, en el fondo, que ya no había elección. Ya no había futuro. Estaban muertos. Marcos estaba allí porque, en su vida anterior, abandonó a aquellos que más amaba en nombre de una carrera. Perseguía un sueño de fama y poder, dejando atrás a su familia y amigos que dependían de él. Los traicionó, siempre creyendo que podría regresar para reparar los daños, pero nunca lo hizo. En ese purgatorio, ya no era el hombre exitoso que pensaba ser. Era un espectro, condenado a revivir su traición, su decisión de no elegir lo que realmente importaba. Renata, con el radio en las manos, presionaba los botones, como si aún creyera que podría cambiar el curso de todo. Pero no llegaba ninguna respuesta, solo el insoportable ruido blanco. Estaba allí porque, en vida, era una persona impulsada por una obsesión de controlar todo a su alrededor, buscando ser indispensable para los demás. Su lujuria no era física, sino una necesidad insaciable de poder y control sobre la vida de las personas cercanas. En el fondo, sentía satisfacción al ser siempre buscada, colocándose como la salvadora y el centro de cualquier situación. En vida, esa obsesión la consumió, llevándola a manipular relaciones para asegurarse de que nadie pudiera alejarse de ella. En el purgatorio, revive la angustia de no poder controlar nada, perdiendo esa sensación de poder que tanto anhelaba. Laura podría haber sido alguien que sufrió mucho por culpa de otra persona y pasó su vida deseando venganza, aunque nunca llegara a actuar. Ese rencor reprimido y ese deseo constante la consumieron, impidiéndole avanzar. En el purgatorio, revive el dolor de ese resentimiento, sintiéndose incapaz de liberar su alma de ese peso. Carlos permanecía en silencio, mirando el horizonte, con los ojos vacíos de emoción. Él estaba allí porque, en vida, vivía en constante huida de sus propios demonios. Carlos tenía un pasado sombrío, marcado por vicios y decisiones autodestructivas. No fue un hombre cruel por naturaleza, pero se entregó al vacío, buscando alivio en el alcohol y las drogas, huyendo de las responsabilidades y el dolor. Creyó que podía escapar, pero al hacerlo, condenó su alma. Carlos nunca enfrentó sus propios errores, y ahora, en ese purgatorio, estaba obligado a enfrentar las consecuencias de una vida de fuga y negación. La criatura que los observaba no era solo un monstruo físico. Era una manifestación de sus propios fallos, de sus arrepentimientos más profundos. No había forma de escapar, porque la selva no los perseguía, ellos se perseguían a sí mismos. Cada uno de ellos había entrado en la selva con la esperanza de que podría salir, pero la selva no era un lugar para abandonar.
Era la representación de sus propios tormentos, el purgatorio donde las almas se pierden en un ciclo interminable de arrepentimientos y deseos no cumplidos. Estaban siendo cazados por la oscuridad dentro de sí mismos, por el peso de sus decisiones, por la culpa y el miedo que los mantenía cautivos. Cuando alcanzaron la cima de la colina, Marcos, casi sin fuerzas, miró la vastedad del bosque frente a él. El horizonte parecía infinito, y la niebla densa ocultaba cualquier posibilidad de escape. La visión era perturbadora. Ya no había futuro. Ya no había escape. Ahora, somos parte de esto, murmuró, sintiendo que la última chispa de lucidez se apagaba. Habían invadido algo mucho más grande, algo que jamás podrían entender, una fuerza que los aprisionaba en sus propios tormentos, una fuerza que tomaba la forma de la selva, de la criatura, de la noche interminable. La figura ante ellos, la criatura que emergió de la niebla, reflejaba los ojos amarillos que parecían alimentarse del dolor y el arrepentimiento que cargaban. Renata, Carlos y Marcos estaban allí porque habían fallado en entender que las decisiones que tomaron en sus vidas los habían llevado hasta ese momento, hasta ese lugar. El purgatorio no era un castigo aleatorio, era la manifestación de sus propias almas, irremediablemente perdidas y sin redención. Han llegado demasiado lejos. Ahora, son parte de esto. Nunca saldrán de aquí. La voz resonó en el bosque, más como una sentencia que como una advertencia. Ya estaban muertos, y lo que estaban viviendo era el reflejo de una vida de fallos. Nada más importaba, porque ya no había más escape, ni posibilidad de cambio. Renata, con el radio en las manos, presionó el botón una última vez. El chiado persistió, pero la respuesta que llegó fue clara, más clara de lo que cualquiera podría imaginar. Ustedes, ya están muertos. Fue entonces cuando la verdad cayó sobre ellos como una cuchillada afilada. El radio, las voces, los aullidos, todo formaba parte de su purgatorio. Ya no había escape, porque nunca existió un camino de regreso. Ya estaban muertos, y lo que estaban viviendo era la repetición interminable de su propia agonía. Estaban atrapados, no porque necesitaban salir, sino porque el limbo los había consumido. El sonido del aullido regresó, más fuerte, más cercano. Pero ahora, ya no había pánico. Ya no había escape. Sabían que lo que los cazaba no era una criatura física, sino su propia culpa, sus propios arrepentimientos, la muerte que los mantenía cautivos. En silencio, Marcos miró a los amigos, ahora solo sombras en un escenario que se repetía, sabiendo que, a pesar de todo, ya eran parte de ese lugar. La selva los había aceptado, y no había más salvación. La última palabra resonó por el bosque, ya no como una voz externa, sino como una sentencia inevitable: ustedes son los próximos. Y, mientras la oscuridad los envolvía, comprendieron. Nunca habían dejado la selva. Siempre fueron la selva. Gracias por ver, además de las sombras, el laberinto de la culpa. Esperamos que este viaje por los secretos oscuros del purgatorio te haya atrapado tanto como a nosotros nos encantó darle vida. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando estas historias profundas y misteriosas. Déjanos tu comentario para saber qué te pareció y compártelo con amigos que también disfruten de una buena historia. Nos vemos en los próximos videos.